Imagínate esto. Abres un mapa de España, cierras los ojos y señalas cualquier lugar. Te apuesto a que, sin importar dónde aterrice tu dedo, hay muchas posibilidades de que aciertes, porque sinceramente, en España no existen los lugares malos. Hay sitios que te gustan y otros que aún no. Y hoy he recopilado 12 regiones que distinguen a quienes solo fueron a tomar fotos de quienes decidieron quedarse definitivamente. Aquí hay lugares que cuestan menos que tu alquiler actual e incluso tienen playa de regalo. Hay lugares cuyas calles se llenan de gente guapa cada fin de semana, solo para bailar hasta el amanecer. Y hay uno, el número 1, que te hará abrir la página web de viajes en un instante. Y quédate hasta el final, porque querrás invitar a ese amigo que se cree tan fuerte como un toro. España tiene 17 comunidades autónomas. En otras palabras, son 17 pascalices dentro de uno, cada uno con un acento, una gastronomía, fiestas y, lo más importante para quienes piensan en empezar de cero, un ritmo de vida completamente distinto. Hay lugares donde se habla catalán, lugares donde se habla euskera, una lengua tan antigua que ni siquiera los lingüistas saben explicar su origen, y lugares donde los madrileños simplemente no entienden el español local. Así es, hispanohablantes que no entienden español, bienvenidos a España. Consideré el clima, el costo de vida, la seguridad, la atención médica, la comunidad extranjera, la cultura, y seamos honestos, entre nosotros, ¿cuánto ofrece cada lugar en términos de vida social y belleza local? Porque empezar de cero es algo serio, pero nadie dijo que tuviera que ser aburrido, y es precisamente este equilibrio entre lo práctico y lo placentero lo que distingue a quienes solo sueñan con mudarse de quienes realmente empacan sus vidas en una maleta y se van. Anota mentalmente los nombres de los lugares que más te atraen, porque al final te preguntaré cuál elegirías, y realmente quiero leer tu respuesta en los comentarios. Comencemos la cuenta regresiva. 12. Extremadura. Extremadura es como ese pariente al que nadie visita en Navidad, pero cuando por fin lo haces, te preguntas por qué esperaste tanto. Es la región más rural de España, fronteriza con Portugal, donde la vida se basa en el aceite de oliva, el queso, el buen vino y las mejores cerezas que jamás probarás. Su capital, Badajoz, tiene un centro histórico de estilo árabe con una catedral que parece una fortaleza medieval porque, en realidad, fue construida para serlo. Pero hay un detalle que debo contarte antes de que compres tu boleto. Casi nadie habla inglés aquí. Si no hablas español, prepárate para convertirte en un mimo profesional en tiempo récord. Aprenderás a pedir pan haciendo muecas antes de aprender a pedirlo en una frase. Por otro lado, la bienvenida es genuina. La comunidad es realmente fuerte. De esas que te prestan herramientas sin pedirlas, te invitan a una barbacoa el domingo y ya se saben tu nombre después de tu segunda visita al mercado. El costo de vida es prácticamente una broma, es bajísimo, menos de 1.000 euros al mes, incluso en la capital, lo que en muchas grandes ciudades latinoamericanas apenas alcanzaría para el alquiler de un apartamento decente. Para quienes sueñan con comprar un terreno, echar raíces y vivir sin prisas, sin ninguna prisa por llegar a ninguna parte, este es literalmente el lugar. 11. Castilla y León, la región más extensa de España, y también una de las más olvidadas por los turistas con prisas. Montañas espectaculares, castillos medievales que parecen decorados de película, viñedos que parecen cuadros renacentistas colgados en la pared. Ciudades como Salamanca, León y Burgos son encantadoras ciudades universitarias, con un ritmo de vida que hace que incluso Nueva York parezca una pesadilla a cámara lenta. ¿El problema? Está lejos del mar y de los principales aeropuertos internacionales, así que olvídate de iré a Marruecos cualquier fin de semana sin pensarlo 2 veces. Pero quienes aceptan este detalle obtienen algo excepcional. Una de las tasas de criminalidad más bajas de toda España, un coste de vida muy asequible y un ambiente universitario vibrante que llena los bares de jóvenes todas las noches, incluso los martes, lo que dice mucho de la energía que se respira allí. Y si eres de los que disfrutan paseando solos por la calle a las 2 de la madrugada sin mirar atrás, esta región prácticamente te acoge. 10. Aragón. Aragón es la España que incluso los españoles olvidan que existe
y sin embargo está justo al lado de Madrid y Barcelona. Al norte, los Pirineos, estaciones de esquí y el aire gélido de la montaña que te acaricia el rostro de una forma casi placentera. Zaragoza, la capital, es moderna, está muy bien comunicada por tren de alta velocidad y el precio medio de una vivienda ronda los 320.000 euros, muy por debajo de la media nacional española, que supera los 450.000. En pueblos pequeños como Teruel, se pueden encontrar casas de 3 habitaciones por menos de 150.000 euros, el precio de un coche nuevo de moda en gran parte de Latinoamérica. El precio a pagar es el aislamiento. Se habla poco inglés, hay poco turismo y poca vida internacional. Pero para quienes están cansados de los destinos instagrameables llenos de gente haciendo cola para sacarse la misma foto desde el mismo ángulo, este silencio casi monástico es precisamente lo que Aragón ofrece. Y se vende muy bien para aquellos que saben lo que compran. 9. Murcia. Murcia es la hermana que vive a la sombra de Valencia y Andalucía y sinceramente no se merece todo este anonimato. La Costa Cálida cuenta con más de 250 kilómetros de costa cálida, con más de 300 días de sol garantizados al año. En verano, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados, lo que sin duda distingue a quienes realmente aguantan el calor de quienes solo hablan de ello. Ciudades como Águilas, La Manga y Cartagena, esta última con ruinas romanas y el encanto de un antiguo puerto, atraen a quienes buscan sol, golf, navegación y una vida tranquila, con un coste significativamente menor que en su bulliciosa vecina, Alicante. Con 1.500 euros al mes se puede vivir cómodamente incluso junto al mar, y la gastronomía local, con sus generosas tapas y vinos de mesa asequibles, es ese tipo de detalle que nadie menciona en las guías turísticas, pero que transforma por completo la calidad de vida. La sanidad pública también goza de gran prestigio, algo que para quienes desean envejecer con comodidad y sin preocupaciones económicas, tiene mucha más importancia que cualquier bonita foto de una puesta de sol. 8. Galicia. En el extremo noroeste, Galicia conserva un alma celta, sí, celta, dentro de España, lo cual ya es motivo suficiente para despertar la curiosidad. El idioma local, el gallego, es una mezcla de español y portugués con un acento propio y único. Y aquí viene la buena noticia para los portugueses. Entenderán gran parte de las conversaciones sin apenas esfuerzo, lo que facilita enormemente la adaptación a la vida cotidiana. El clima es lluvioso, templado, casi melancólico, el tipo de día nublado perfecto para quedarse en casa con alguien especial, una botella de vino abierta y sin prisa por salir. Santiago de Compostela, con su emblemática catedral que marca el final de la famosa peregrinación, y A Coruña, con su encantadora y sofisticada ciudad costera, son los puntos fuertes. Una vida buena y tranquila por unos 1.600 euros al mes, con pescado y marisco fresco todos los días, algo que costaría una fortuna en cualquier capital latinoamericana e incluso llegaría congelado. Y si eres de los que valoran el silencio, la naturaleza preservada y los vecinos que te saludan por la calle sin prisas, Galicia tiene una ventaja que ninguna hoja de cálculo del coste de la vida puede medir con precisión: la verdadera paz. 7. País Vasco. El País Vasco es donde España deja de parecerse a España. Tiene su propio idioma, el euskera, que no guarda ninguna relación con el español, su propia cultura, su propio orgullo y una forma de ser casi independiente dentro del propio país. San Sebastián es la joya del turismo en la costa atlántica, con una de las mejores gastronomías del planeta concentrada por metro cuadrado. Bilbao, por otro lado, es un auténtico motor económico, energía, tecnología, logística y puertos repletos de oportunidades para quienes llegan del extranjero con un verdadero deseo de trabajar. El coste de vida aquí ya es elevado, entre 1.500 y 2.200 euros al mes en la costa. Pero antes de pasar al siguiente punto de la lista, debo contarles algo sobre esta región que prácticamente ningún video de viajes menciona. Y esta, sin duda, es la parte más divertida de todo el video. Muy cerca, en la vecina Navarra, se celebra la fiesta más descabellada de toda España, San Fermín, en Pamplona. Cada julio, un grupo de personas completamente cuerdas decide correr delante de toros salvajes y sueltos por las estrechas calles de la ciudad. Sí, has oído bien. Literalmente, la gente corre delante de los toros. A propósito, voluntariamente. A menudo, después de no haber dormido nada la noche anterior y haber bebido mucho alcohol, lo que solo empeora la decisión. Y aquí va un consejo de oro.
Si tienes ese amigo al que han dejado, ya sabes cuál, ese al que su ex le cambió por otra persona y todavía no lo ha superado, envíale este vídeo ahora mismo, porque en Pamplona, cada toro lleva con orgullo un par de cuernos enormes. Y reconozcámoslo, ser engañado es un tema que ya domina a la perfección, con gran experiencia e incluso cierto nivel de pericia. La diferencia es que allí, al menos, corre codo con otros cornudos igual de agraviados e igual de lleno de adrenalina, e incluso se va con una historia mucho mejor que contar en la próxima reunión que me cambió por un entrenador personal. Y aún no te he contado lo más gracioso. La fiesta dura una semana entera, hay gente que va todos los años, vestida de blanco y con una bufanda roja al cuello, en un ritual casi religioso, y las estadísticas muestran que, la mayoría de los años, nadie muere gravemente en esta locura. Duele, sí, mucho. ¿Hay costillas rotas? Sí, pero morir de verdad es raro. En otras palabras, es el tipo de adrenalina que le viene de perlas a alguien que ya está acostumbrado a que la vida le juegue una mala pasada. ¿Pero podrías soportar que te persiguiera un toro? No pienses demasiado, ¿vale? Y envía este video al grupo ahora mismo sin demora. Envíalo a ese amigo que solo piensa en la playa, las fiestas y las mujeres hermosas, porque a partir de aquí la lista se vuelve peligrosa. Muy peligrosa, de hecho, y no exagero en absoluto, porque el riesgo es que te enamores. 6. Islas Canarias. Situadas a 1.300 kilómetros de la península ibérica, prácticamente frente a la costa de África, se encuentran las Islas Canarias. 7 islas, 7 personalidades completamente distintas, imponentes volcanes en Tenerife y Lanzarote, impresionantes dunas desérticas en Gran Canaria y Fuerteventura, y verdes montañas húmedas en las islas más pequeñas. Vuelos diarios a toda Europa, servicio frecuente de ferry entre las islas e infraestructura completa y moderna de principio a fin. Muchos extranjeros eligen Tenerife para comprar un apartamento frente al mar y retirarse definitivamente sin prisas por la vida. El coste de vida es más elevado que en el continente, rondando los 2.000 euros mensuales, pero quienes invierten en propiedades locales siguen recibiendo ventajas fiscales. Y seamos sinceros, despertar cada día frente al Atlántico, en un ambiente de eterna primavera, es un lujo que ninguna gran ciudad latinoamericana puede ofrecer, por mucho dinero que uno haya ahorrado allí. 5. Islas Baleares. Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera. Solo con mencionar estos nombres dan ganas de dejarlo todo y hacer las maletas ahora mismo. Las Islas Baleares son sinónimo mundial de lujo, fiestas hasta el amanecer y una vida nocturna legendaria en todos los continentes. Pero tras el glamour de las fiestas se esconde otra faceta mucho más discreta. Pueblos pesqueros donde el tiempo parece detenerse y nadie tiene prisa por nada. Pero aquí el filtro es financiero. Y uno muy importante, un coste de vida medio de 2.600 euros al mes con una casa de 3 habitaciones que supera fácilmente los 500.000 euros. La isla recibe alrededor de 4 millones de turistas al año, lo que la convierte en un paraíso para quienes desean comprar una propiedad y alquilarla por temporada, obteniendo grandes beneficios. Excelente sistema sanitario, baja tasa de criminalidad, comunidad acogedora con los extranjeros. El precio de entrada es alto, sí, sin duda, pero la recompensa también lo es, y eso lo cambia todo. No es casualidad que famosos de todo el mundo elijan estas islas para pasar el verano, y muchos de ellos acaben comprando una casa y quedándose permanentemente, lo que no hace más que confirmar lo obvio. Una vez que se experimenta este estilo de vida, es difícil aceptar algo menos. 4. Madrid. Madrid es a la vez la capital del país y una comunidad autónoma, una ciudad dentro de una región, con pueblos históricos a sus afueras para quienes buscan una escapada de fin de semana diferente. Aquí la vida nunca se detiene. Los bares están llenos todos los días de la semana. La vida nocturna está garantizada y hay espectáculos de flamenco siempre que se desee. Con 2 millones de habitantes, es el centro político y económico de todo el país y también ofrece numerosas oportunidades laborales para quienes solo hablan inglés y nunca aprendieron español. La contraparte es el ritmo. Si buscas tranquilidad y paz mental, Madrid te absorberá por completo en menos de una semana, sin descuentos. El coste también aumenta considerablemente.
1.600 € en las afueras, casi 2.700 si quieres vivir en el centro, con todo lo que ofrece a tu alcance. Pero cualquiera que haya experimentado la energía de Madrid, aunque sea por unos días, lo sabe, es difícil, casi imposible, volver a una vida monótona y aburrida. Es el tipo de ciudad que te absorbe y al instante te devuelve inspirada, con ganas de trabajar más, salir más y vivir más deprisa que antes. 3. La Comunidad Valenciana, Valencia, es la prueba viviente de que es posible ser futurista y tradicional a la vez, sin ninguna contradicción. Cuenta con la ciudad de las artes y las ciencias, que parece sacada de una película de ciencia ficción, playas impecablemente cuidadas y es la cuna de las fallas, ese festival tan peculiar donde toda la ciudad quema esculturas gigantes en plena calle para celebrar la llegada de la primavera con fuego de verdad. Los valencianos son gente cálida, orgullosa de su idioma y sobre todo de su gastronomía. Y hablamos de la cuna de la paella original, la auténtica, sin chorizo. El problema reside en la afluencia de turistas que llega a la Costa Blanca en verano, pero esta misma afluencia ha traído consigo una abundante infraestructura internacional y una enorme comunidad extranjera, lo que facilita enormemente la adaptación de quienes llegan sin hablar ni una palabra de español. En las ciudades más turísticas, el coste supera los 2.500 € mensuales. En el interior, 2.000 € garantizan una vida tranquila y cómoda con sol todo el año. Y hay un detalle que completa el panorama. El transporte público de Valencia está considerado uno de los mejores del país, lo que significa que se puede vivir bien sin depender de un coche, gasolina ni atascos. 2. Cataluña. Cataluña es sinónimo mundial de Barcelona. Y Barcelona, reconozcámoslo, es sinónimo de gente guapa de todos los rincones del planeta que comparte la misma playa, la misma puesta de sol dorada y la misma noche interminable. Es una de las regiones más ricas de toda España, con su propia lengua, gastronomía e identidad, que insiste, y mucho, en diferenciarse del resto del país en todo momento, desde la Costa Brava hasta los Pirineos catalanes. Hay senderos impresionantes, playas escondidas que parecen secretos locales bien guardados y pueblos pesqueros que parecen postales impresas en la pared. Según Expatistan, el coste de vida mensual en Barcelona para una persona es inferior a 2.500 €. Y si aún así se sale de tu presupuesto, Girona es una alternativa más económica e igualmente hermosa, a tan solo 1 hora en tren. Es el tipo de lugar al que vas de vacaciones con un billete de vuelta reservado y te marchas habiendo quedado allí definitivamente, con el billete de vuelta cancelado y el corazón decidido mucho antes que la cabeza. 1. Andalucía. Y aquí estamos, el lugar que, al cerrar los ojos y pensar en la palabra España, la mente la evoca automáticamente sin ningún esfuerzo. Flamenco, faldas ondeantes, corridas de toros en plazas históricas, guitarras que no paran de sonar en cualquier bar. Andalucía es la segunda región más grande del país y, sin duda, la más intensa de todas en cuanto a clima, cultura, gastronomía y, seamos sinceros, en la asombrosa belleza de la gente que te cruzas por la calle, como si no necesitaras nada. La costa mediterránea presume de playas impresionantes e inviernos suaves durante todo el año. Las montañas cercanas ofrecen un refrescante respiro del calor veraniego, que en Sevilla y Córdoba puede ser sofocante, hasta el punto de hacer que hasta un ventilador deje su trabajo. Málaga y la Costa del Sol son un imán para los extranjeros que buscan sol, una vibrante vida internacional y playas durante todo el año, sin excepción. Sevilla cuenta con la Giralda, que se alza imponente contra el cielo. Granada con la Alhambra, que por sí sola justifica cualquier visita, con sus jardines y palacios moriscos intactos durante siglos. Y si busca algo más tranquilo, más auténtico, lejos de las multitudes y el ruido, Nerja y Vejer de la Frontera ofrecen callejuelas blancas, olivos centenarios y una paz absoluta, sin renunciar al encanto que las ha hecho mundialmente famosas. Lo mejor de todo, con unos 2.000 € al mes en Málaga, se vive bien, y en uno de los lugares más bellos, vibrantes y cautivadores de toda Europa, sin duda alguna. Es cierto que los precios de la vivienda han subido en los últimos años, pero siguen siendo una ganga comparados con cualquier capital del norte de Europa que cobra 3 veces más por una calidad de vida mucho menor. Y precisamente por eso Andalucía encabeza esta lista. No se trata solo de vivir bien, ni de cifras sobre el coste de la vida, ni de un clima favorable sobre el papel. Se trata de vivir en un lugar que celebra la vida con una intensidad que los latinos entendemos a la perfección, sin necesidad de traductor, porque, en el fondo, es la misma alegría de vivir cada día,
solo que con acento flamenco y un toque extra de calidez humana. Desde la olvidada y económica Extremadura hasta la intensa e inolvidable Andalucía, España te ofrece un poco de todo, dependiendo únicamente del tipo de vida que quieras empezar de cero. Quizás tu lugar sea el silencio casi sagrado de Aragón, quizás sea la fiesta sin fin de Ibiza, o quizás, como les pasa a muchos que van de vacaciones y nunca lo olvidan, sea esa extraña sensación de pasear por Andalucía sintiendo que por fin has encontrado el lugar donde deberías haber nacido desde el principio. Entonces, ¿cuál de estos 12 lugares te conquistó primero? Déjalo en los comentarios, los leo todos y cuento contigo para que me lo digas. Si este video te hizo soñar con billetes de avión, tienes que ver el siguiente. Te voy a enseñar la ciudad española que muchos conocen de nombre, pero desconocen sus secretos. Dale a me gusta, sigue el canal y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta luego. Adiós.